Bienvenidos, bienvenidas a los estudios de La Izquierda Diario. Estamos con un invitado especial para realizar una entrevista, así que partimos por agradecerle a Pablo Milanesio, que está acá sentado con nosotros en los estudios de La Izquierda Diario, junto con Patricio del Corro, también referente del PTS, del Frente de Izquierda. Queríamos tomarnos un rato para poder charlar, debatir sobre lo que fue su experiencia, que estuvimos viendo que circuló bastante en redes sociales, una experiencia bastante interesante alrededor de estar directamente, ¿no?, en la situación de conflicto en Palestina. Así que bueno, Pablo es ingeniero civil, él estuvo en la Franja de Gaza durante 7 semanas y además realizó un montón de otras experiencias como humanista, yendo a diferentes situaciones de catástrofe, coordinándolas, y para nosotros realmente es un honor poder que tenga un tiempo para charlar y contarnos en primera persona qué fue lo que le generó. Para empezar, Pablo, ¿qué fue lo que te llevó a decir voy a ir a la situación que se está viviendo en Palestina? ¿Cómo lo viviste? Bueno, muchas gracias por la invitación, la introducción. La verdad, es un honor también para mí estar acá. Bueno, como vos dijiste, la verdad me tocó estar 7 semanas ahí. Yo, bueno, me dediqué durante muchísimos años a coordinar operaciones en respuestas en crisis humanitarias. Después de muchos años de experiencia, llegué a poder coordinar operaciones con Médicos Sin Fronteras en lugares de emergencias humanitarias y a través de ese recorrido profesional que fui haciendo, una vez que explotó la situación en la Franja de Gaza, tuve la oportunidad de entrar ahí, trabajar ahí y poder coordinar operaciones de Médicos Sin Fronteras en un lugar que es muy distinto a cualquier otro lugar donde yo estuve. Antes estábamos hablando, estuve en la guerra de Ucrania, en Etiopía, Camerún, Yemen, lugares donde la violencia es muy extrema, las consecuencias en la población son enormes y realmente catastróficas, pero lo que se ve en Gaza tiene una dimensión totalmente distinta y muchísimo más grande. Realmente es un lugar en donde la devastación es total y donde bueno, te toca ser testigo y mismo víctima de crímenes de guerra y de cuestiones puramente ilegales e injustas para con la población civil y para con quien sea que está ahí dentro. O sea que realmente trabajar ahí es muy, muy complejo y, bueno, por supuesto, mucho más vivir, o lo que yo digo, sobrevivir, porque ya en Gaza nadie puede vivir, sino que todas las personas que están ahí adentro están en una constante supervivencia. Cuando vos primero llegás a Gaza, ¿cómo es el ingreso? Digamos que ya era una situación donde el cerco estaba más, seguro mucho más estricto. ¿Y cómo fue llegar en el sentido de, bueno, qué tuviste que pasar? ¿Y cómo fue llegar en el sentido de, bueno, llego acá y ver esa situación, ese impacto? Sí, es una experiencia realmente única, porque bueno, yo fui el último trabajador humanitario que pudo entrar por lo que era el paso fronterizo de Rafah, claro, al sur, claro, de la franja, en la frontera con Egipto. Yo entré en mayo, los primeros días de mayo de 2024, y el 6 en esa semana fue cuando las fuerzas de Israel tomaron todo lo que era el sur de la franja y bloquearon ese paso fronterizo. De hecho, nosotros estuvimos, a partir de que yo entré, alrededor de 13, 14 días bloqueados completamente dentro, porque mientras Israel tomaba ese punto fronterizo y mientras se decidía cómo iban a hacer para garantizar entrada y salida de personas que trabajan en ONGs y del sector humanitario, no nos dejaban salir. O sea, fue ya en Gaza, pasando Rafah, ya en Gaza. Sí, exacto. Pero bueno, estando ahí no tenías posibilidad de salir si quisieras. Durante esos días no, porque, bueno, volviendo a cómo es la entrada, o sea, vos llegás, por eso hablo de esa entrada, sí, porque es la que me tocó vivir a mí, pero, o sea, vos llegabas a lo que eran las migraciones, vamos a decir, del lado de Egipto, hacías tus trámites, bueno, te revisaban todo tipo de mochila, bueno, todo lo que llevabas y sellabas el pasaporte y bueno, y te subías a un pequeño bus que te metía dentro de la franja. Y esto lo recuerdo como muy espectacular porque bueno, son las famosas vallas estas gigantes. ¿Las viste? Claro, o sea, son las vallas estas. Bueno, o sea, es muy de película, lamentablemente, pero es real y es como Jurassic Park, estas vallas gigantes para que a nadie ni se le ocurra atravesar.
Y abren esa valla y entra el bus y es como que mirás para atrás y ya no hay vuelta atrás. Estás dentro de esa película de terror, donde obviamente también hay muchas cosas buenas y ya hablaremos de las cosas bonitas que hay adentro de Gaza, porque también las hay, pero en su mayoría es una película de terror, porque ya estando ahí empezás a ver las columnas de humo en el horizonte, los drones, helicópteros de guerra, los aviones de guerra que van pasando, el ruido empieza a ser completamente como de una violencia constante, ¿no? Se escuchan los tiros, se escuchan, bueno, los misiles pasar por arriba, caer. Entonces vas entrando en un lugar en donde te das cuenta que la violencia es una constante y donde el peligro es extremo y donde, bueno, así es como te va a tocar vivir tus próximas semanas. Repito, así es como vive la gente ahí, ¿no? O sea, a mí me toca hablar de lo que viví yo, pero sin duda es mucho más extremo. No es poco tiempo. ¿Estuviste 7 semanas? Sí, más o menos. Entre 6 y 7, sí. Entre 6 y 7 semanas, todos los días, realizando un trabajo humanitario ahí en la Franja de Gaza. Sí. Entonces, bueno, cuando entras empezás a ver que está... En ese momento Rafah todavía no estaba destruido, sin duda había ya lugares atacados, entonces podés ver escombros, pero cuando te vas alejando un poquito de esta ciudad, cuando ibas alejando y ibas entrando a otros lugares, ves todos campamentos improvisados. Es como hay carpas de gente que ha hecho su casita como pudo, o sea, es toda gente desplazada. Es como entrar a un festival de rock, pero claro, devastado, ¿no? Viste, la gente cuando se pone en cualquier lado abajo de un árbol, donde puedas. Cuelgan sus mantas, lo que sea. Esos lugares en donde vive. Claro, son pequeñas carpas, o sea, imagínate 4 telas con 5 palos y ahí adentro vive la familia entera, o sea, no son... A mí me ha tocado estar en otros lugares donde los campamentos están organizados, son carpas así como muy organizadas, numeradas y lo que sea. De esto hay muy poco ahí, porque la gente como va constantemente desplazándose, las operaciones de Israel han ido estrangulando a la gente hacia el sur y al oeste de la franja, entonces la gente se ha ido desplazando innumerables cantidades de veces. Hay gente que te contaba, esta la vez número 10, la vez número 15, la vez número 7. O sea, ya no solo que tu casa está destruida, que no podés volver a tu casa, sino que estás constantemente moviéndote hacia un lugar nuevo en donde ya no sabes cuánto tiempo vas a poder estar ahí porque anuncian ataques y ese anuncio hace que te tengas que mover, ¿no? Entonces están constantemente moviéndose y ya no les queda nada, porque si tu casa está destruida, tuviste que salir de tu casa con lo poco que podés llevar encima, a medida que vas avanzando vas dejando más cosas atrás, tenés menos cantidad de cosas, y esa es una de los factores que hace que la gente de Gaza esté cada vez más deshumanizada por este conflicto, porque yo he visto gente que estaban desarmando su carpa y se estaban llevando... Recuerdo mucho un día cuando empezaron los ataques de Rafah y la gente otra vez desesperadamente moviéndose de a cientos de miles, y había un padre y un niño sacando un clavo por clavo de la madera que ellos habían usado para construir esa carpa improvisada donde vivía la familia. Un clavo que nosotros acá vas, comprás una bolsa, usás 4 y después ya ni te acordás dónde dejaste el resto. Ahí cada clavo valía lo mínimo de dignidad que podía tener tu vivienda, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas son las cosas con las que te encontrás, mucha basura, mucho olor a basura. A mí me tocó entrar en verano, entonces el sol pega muy duro, la basura está tirada por ahí porque en Gaza no hay servicios de saneamiento, no hay recolección de basura, no hay agua potable. Las cuestiones de un funcionamiento normal de una ciudad o de un pueblo o de una sociedad, digamos, ¿no? Todo lo que es la vida digna de las personas no está garantizada. Entonces, bueno, muchos chicos, hay muchísimos chicos, niños y niñas corriendo por todos lados, jugando por cualquier lado, animales sueltos. La gente ya no hay gasolina, no hay diésel. Bueno, salen noticias que la gente mezcla aceite de cocina con otras cosas para poder hacer que los autos funcionen. Entonces ya no tienen autos, los autos están abandonados, los autos han sido destruidos, se mueven en burros, hay burros por todos lados, hay carros, o sea, es como, bueno, improvisando la gente. Sí, es todo como una situación apocalíptica, básicamente. Y vos ahí, o sea, vos llegabas y te vas como parte de la organización,
entran en una zona más urbana? O sea, ¿dónde te asentabas vos y cómo era el rol que cumplían? ¿Cuáles eran las tareas que vos coordinabas? Nosotros, vos entras a... Bueno, hay una zona que le llaman como la zona verde, donde supuestamente está limitada y donde supuestamente ahí no hay ataques, o es la zona que denomina Israel como la zona segura. ¿Por qué supuestamente? Digo supuestamente porque también hay ataques, porque Okay. también hay tiroteos, porque los misiles pasan por arriba, porque veías cómo los helicópteros también disparaban dentro de esa zona. Al final es una zona que no tiene un límite físico, ¿no? Es como, bueno, por allá, ¿no? La franja de Israel, Israel lo que hace en la franja es dividirla toda en bloques. O sea, hay unos mapas que son públicos, donde hay todos bloques, como si fuesen barrios, pero bueno, espacios muy chiquititos, con todos numerados. Entonces lo que hace Israel es ir anunciando ataques según los bloques. Entonces si vos estás en el bloque 124, 125, 126, te tenés que mover porque van a atacar en las próximas horas, en los próximos días. Entonces eso hace que se vaya moviendo. Y esta zona verde se va definiendo. Nomás. Esos bloques, ¿qué límite geográfico abarcan? ¿Cómo sería acá ponerle una como manzana? Si fuese una manzana, claro, una manzana o un conjunto de manzanas. Entonces por ahí tendría que ir en 2 horas, ponerle en 3 horas. Sí, a veces 2 horas, a veces un día y a veces minutos. Minutos. Claro, lo que pasa mucho y lo que sucede mucho dentro de la franja también es que cuando anuncian este tipo de ataques, hay gente mayor, hay gente con discapacidades, o sea, hay gente con movilidad reducida. O sea, yo he escuchado historias de abuelos que dicen, no, ustedes vayan, nosotros nos podemos mover, pero por lo menos salgan ustedes lo antes posible. Listo, esa gente quedó ahí, tiraron, murieron todos, chao. Y así un montón de cosas que tienen que ver con la capacidad de moverte, con la capacidad de poder llevarte las cosas que tenés. Y sin duda que después ocurren ataques en lugares en donde no está anunciado nada y donde no se garantiza para nada la vida de las personas civiles. Entonces, bueno, los lugares en donde viven las organizaciones humanitarias son dentro de estos bloques, estas manzanas, estas áreas que están consideradas como seguras y de un cierto respeto para con estos ataques. Pero bueno, te toca subir a la terraza de tu casa o de la oficina donde estés y que haya balas o ver cómo están tirando por ahí cerca. O sea, no es una línea física real, es muy complejo. Entonces por eso lo que decía al principio también de que, a diferencia de otros conflictos donde la trabajadora humanitaria está respetada y está muy claro cuál es tu rol y cuál es tu seguridad, claro, tus garantías, como lo que soy, lo que estás yendo a hacer ahí no sucede para nada. Mientras yo estaba ahí, habían atacado un coche de las Naciones Unidas y también murieron colegas de Naciones Unidas. Escuchás historias. De tu organización que formabas parte, ¿también sucedió de Médicos Sin Fronteras? Mientras yo estuve ahí no, pero ya hay 12 colegas que han sido asesinados de Médicos Sin Fronteras, y después historias de nuestros colegas, de sus familias o de nuestros propios colegas que a lo mejor no murieron, pero que el edificio de ellos ha sido atacado. Entonces, bueno, sí. A pesar de estar identificado como claro, una organización humanitaria. Claro, y mismos hospitales y centros hospitalarios, o sea, las leyes internacionales garantizan que cualquier centro hospitalario o sanitario, si está bien identificado, tiene que ser respetado como lo que es, ¿no? Y eso ahí no sucede. Entonces, bueno, nada, es muy complejo. Estás constantemente en esa supervivencia, gestionando los proyectos, tus equipos y viendo cómo hacer para responder de la manera más eficiente, pero a la vez como, bueno, sobreviviendo a una situación que es desesperante. Y entonces, bueno, 6 semanas se convierte en una vida. Sí, en una vida. Sí, de hecho yo salí ahí, vino todo lo del bloqueo, si bien los insumos están siempre muy limitados, porque Israel limita extremadamente el ingreso de cualquier tipo de insumos para la vida diaria, como comida, agua o gasolina. O sea, ahí en la franja de Gaza no hay agua potable, entonces todo depende de la desalinización del agua, de los pozos de agua.
Entonces, cuando no hay diésel, no hay gasolina, no pueden funcionar estas plantas, no se puede garantizar el agua potable. ¿Y hay días que están sin agua potable? Claro, hay días tenés que ir tratando de colectar, cuidar. A mí me tocó una semana que no había comida, no había casi agua. Obviamente para pegarte una ducha o para, no sé, para lavarte la cara es agua salada, claro. Y guardas el agua para beber, ¿no? Y después, como una semana comimos pan y tomate y cebolla y no había más nada. Me acuerdo que un día aparecieron no sé de dónde unas bananas y compramos 10 bananas por un precio desorbitante. Nosotros que no lo podíamos permitir, obviamente. Claro. Hay gente que ni siquiera, ¿no? Claro. Claro, ver unas bananas era como ver agua en el desierto, ¿no? Y nada, y esa supervivencia constante. Y bueno, yo salí de ahí tuve problemas gástricos, obviamente la higiene es muy limitada, ya te digo, y nosotros vivíamos en una casa con las garantías que te da una organización internacional, de claro. Poder tener por lo menos un colchón donde dormir, tener dinero para poder comprar comida, aunque de repente la comida sea más cara y estas cosas. Salí con 10 kilos menos, a Rosarna, tuve un par de días internado visitando doctores y toda la salida. Y el otro día una colega me dijo, una amiga que visité hace poco, me dice, bueno, te veo mucho mejor, ya hace un año que salí de ahí, ¿no? Y esto lamentablemente está igual o peor, pero me dijo, cuando saliste ahí, parecías como que habías salido de un campo de concentración. Y nos miramos así y fue, claro, es que saliste de un campo de concentración. Es que eso es un campo de concentración de los que veíamos en las películas. O sea, ahí se está repitiendo la historia donde gente normal, gente común, donde gente que está totalmente alejada de cualquier intención de violencia y cualquier voluntad de sufrimiento ajeno, está siendo víctima de una masacre y está siendo directa o indirectamente empujada hacia la muerte, ¿no? Claro. Y yo estuve 6 semanas y salí así. Imagínate quién está ahí hace 2 años, ¿no? Porque ahora dentro de poco eso se va a convertir en 2 años en una masacre a cielo abierto, donde hay una valla, bueno, hay 3 perímetros con valla y el otro es el mar. En las vallas hay gente que dispara y tira bombas, en el mar hay buques que tiran misiles y disparan, o sea, es estar encerrado en una película de terror. Fuerte. Y ahí vos llegás, bueno, se organizan, empezás a, no sé, supongo a coordinar los equipos de salud, etcétera, y empezás a tener más trato con la población que está ahí, a charlar y eso. ¿Qué veías? Te digo porque hace 2 meses fuimos, ¿no? Con Luca Bonfante, estuvimos en Egipto, que la idea era llegar a Rafah, no pudimos, pero sí después entrevistamos palestinos que habían salido de Gaza y se fueron ahí, todo ilegal, ¿no? Así pagando, vendiendo todo y pagando, y bueno, y una parte de la familia se quedó porque otra no podía, y aún así son ilegales en Egipto, entonces no es que van a un lugar que, digamos, la vida es mejor en el sentido de que no les va a caer un bombazo en cualquier momento, pero no mucho mejor. Pero era como gente también con vida, digamos, también, como con ganas de vivir y que se lo tomaba de una manera que vos decís como, wow, bueno, qué difícil debe ser, y a la vez como esa voluntad de resistencia que había era muy fuerte. Sí, o sea, cuando vos trabajás ahí, trabajás con equipos que son equipos locales, colegas locales. Nosotros éramos 30 trabajadores internacionales y después alrededor de 1000 trabajadores palestinos que para cubrir todo tipo de posición médica o logística o lo que se necesite para llevar adelante esas operaciones. O sea, que estás constantemente en contacto con la población, y mucho más cuando tenés centros de salud, hospitales, donde también hablas mucho con pacientes o acompañantes de pacientes, y después de una cuestión lógica de caminar un poco alrededor de los lugares donde trabajás y vas hablando con la gente. A mí una de las cosas que me dejó Gaza es
esa resiliencia y esa fortaleza que tiene esta gente para estar constantemente sobreviviendo a esto y seguir adelante y tener esa esperanza de que esto algún día se va a terminar y van a poder volver a tener una vida dentro de todo normal. Porque la gente te decía, o sea, nosotros ya vivíamos de una manera especial, estamos encerrados en una reja para salir a ver a nuestros familiares que están en Cisjordania. Tenemos que pasar por un montón de controles, por un montón de maltratos de alguna manera, pero por lo menos vivíamos, íbamos al restaurante, había un centro comercial, los fines de semana hacíamos una vida de familia, podías ir a la playa y mojarte los pies sin miedo a que te hagan nada. En cambio ahora ni siquiera eso, queremos aunque sea recuperar esa vida, recuperar esa tranquilidad de convivir con tu familia, de ver crecer a tus hijos. En Gaza hace 2 años que ningún niño, ninguna niña puede ir al colegio. La educación es prácticamente inexistente. Seguramente haya 1000 anécdotas que te hayan contado, pero alguna que te haya quedado más marcada de alguna familia, de alguna niña, niño, de una persona que capaz tenga una tercera edad en donde haya vivido mucho tiempo esta situación, que te acuerdes. Sí, hay historias de esto, de supervivencia y de esperanza que son como maravillosas, ¿no? En ese hablar y preguntar. La gente tiene esa voluntad de contar las cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que una vez tengo una foto con un niño así, bueno, muy chiquito, tenía no sé, 6 años, ¿no? Yo estaba caminando por el hospital, viendo cómo estaban las cosas. Era un centro de salud más pequeño. Bueno, haciendo la visita típica de ver cómo estaban los equipos, qué estaba pasando, a ver si había alguna cosa que hacer. Y se me acercó un nene y me tiraba así de la camiseta, ¿no? Del chaleco, y era como, bueno, sí, pero es como, que no sé qué cree que hagas, ¿no? Claro. Como, no puedo jugar ahora. No, por lo general te ven así vestido como medio de médico, y yo no soy médico y ni encima no sé hablar el idioma, mucho menos puedo asumir nada. Y entonces, bueno, nada, y insistía, entonces busqué a alguien que me pueda traducir qué le pasa o qué quiere, y se acercó la madre y me empezó a decir, no, que él quiere contar su historia, él quiere que sepa, quiere que pueda saber su historia, ¿no? Entonces ahí, bueno, se armó como una pequeña ronda de traducción, estaba la madre, estaba este nenito, y me empezó a contar de que ellos eran de la ciudad de Gaza, que habían caído las bombas, que habían tenido que escapar, que se había destruido la casa, que hacía un montón de meses que vivían en una carpa, y él me quería contar la historia, ¿no? Claro. Entonces, como cualquier nene que te quiere contar lo que le pasó, o alguien que lo escuche. Alguien que sepa, y dice, no, es que él quiere que vos lo cuentes afuera, que se sepa. Bueno, y había estado jugando y claro, las viviendas son muy precarias, son carpas, hay alambrados tirados por todos lados, metales. Bueno, se había cortado un dedo entonces por eso habían venido al hospital. La madre lo había traído y él ya no tenía casa, ya no tenía los amigos de siempre, ya no tenía algunos familiares, ya no iba al colegio. Pero él sentía de que había logrado sobrevivir sin la palabra sobrevivir. Él estaba viviendo todo eso y él quería que se sepa. Entonces me acuerdo que él, en la traducción era, pero contalo, ¿no? Entonces, a la afuera. Claro, contalo afuera, que el mundo sepa de que yo ya no tengo casa, de que yo ya no voy a la escuela, que vivo en lugares en donde me corto los dedos y tengo que venir a hospitales. Y no era que la madre le estaba diciendo... Él me quería contar su historia, era un nene que era capaz de reconocer de que su vida había sido totalmente cambiada. Y bueno, es una historia que tengo una foto agachado con él y mirándolo como con un asombro. Por supuesto, la historia era desgarradora, como un montón de otras historias, pero encontré en ese niño una fortaleza única y digna de ser transmitida, porque era un nene que había perdido todo, que siendo muy pequeño se había dado cuenta que lo que no iba a perder era su identidad. Que podía pasar un montón de cosas, que se podía cortar el dedo, que ahora podía vivir en una carpa, que no iba más al colegio, pero que él contándolo iba a permanecer presente. Y bueno, y eso es una historia que a mí me marcó mucho y que me traje de este lugar. Y bueno, que este nene maravilloso, que espero
espero que siga sano y salvo y jugando como puede. Me dejó una lección de vida hermosa. Sin duda. Sí. Y después vos, no sé, después si querés volvemos, pero había algo que también pensaba mientras contabas vos esto. Pues vos en un momento, bueno, salís de Gaza y nos contabas, ¿no? Bueno, la situación física también, supongo de estrés y todo. Pero además de eso, vos cuando salís, el impacto de ver Gaza desde afuera, no sé, acá en Argentina, ahora está un poco más abierto, pero se venía hablando poco y nada del tema. ¿Y cómo vivís eso? Porque, digamos, estás ahí, de repente estás en otro lado, es como teletransportarte a otra dimensión casi. Sí, sí, es parte de mi profesión y mi oficio, Claro. ¿no? O sea, yo lo que siempre digo es que para entrar en Gaza y trabajar en la Franja de Gaza en esta situación, no es que de un día agarran a cualquiera, lo sacan y lo meten ahí dentro, ¿no? Hay todo un recorrido profesional para poder ir ahí, para poder trabajar de la mejor manera, para poder cumplir tus funciones y también para poder sobrellevar la parte emocional de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, al salir de ahí es muy duro porque es como que de repente te cae todo. Vos cuando estás ahí, de alguna manera, si bien te atraviesa por lo que ves, por lo que sentís, por lo que tenés que resolver, por el trabajo que vas haciendo día a día, por estas historias que vas escuchando, no te dejas atravesar, digamos, no te dejas afectar porque tenés que seguir adelante, más cuando tenés un rol de coordinación general donde todas las vidas de tus colegas dependen de vos, ¿no? Claro. En ese caso de mí. Entonces hay una parte como de aislarte. Entonces cuando tomar salís, distancia. Claro, y intentás como, bueno, que no te... Sí, ese es el ritmo, estás nunca adentro. Claro, Sí. nunca mejor dicho, que no te entren las balas. Ahí era emocionales y físicas. Sí, entonces después cuando salís se te cae todo encima. Se te cae todo encima, empezás a tomar dimensión de lo que hiciste. Yo salí hace un año de ahí y todavía me sorprendo de dónde estuve, de lo que me tocó ver, de lo que me tocó sentir, sin duda de ver de que todavía sucede, claro, ¿no? Eso también te afecta muchísimo y lo vas llevando, o sea, en mi experiencia personal, bueno, yo tengo mi acompañamiento emocionales y terapeutas, digamos, ¿no? Con mi psicóloga lo trabajo un montón, lo vengo haciendo desde que me dedico a esto, y después te agarras de los afectos. O sea, al final tu familia, tus amigos, tu novia, eso te ayuda a volver a retomar fuerza. Claro. Y cuando retomas y un poco te volvés a aislar, pero ahora te aislás al revés, te quedas ahí encerrado, ¿no? Es como lamentablemente tenés que desconectar un poco de todo eso. Yo pasé algunas semanas sin leer noticias y sin querer escuchar de alguna manera lo que estaba pasando, lo que seguía sucediendo, porque necesitas como desconectar para volver a recobrar energías. Y después ya viene la parte en donde volvés a involucrarte y volvés a involucrarte de otra manera, empezás a hacer un seguimiento un poco más de cerca, porque aparte entendés muchísimo más. Cuando dicen que están las fuerzas de Israel atacando Derek Balá, vos sabés lo que es Derek Balá, estuviste ahí, ¿no? Sabés lo difícil que es para el abuelo ese que estaba en la calle sentado tomando un té, ahora tener que salir corriendo porque vienen las fuerzas de Israel. Entonces, bueno, es como que vas pasando por diferentes etapas y evidentemente te vienen diferentes sensaciones y una de ellas, y la más grande, es la bronca y el enojo y esa impotencia de ver de que eso continúa, de que eso se acentúa, de que eso es como alejado de la cotidianidad de las personas que deberíamos ser súper conscientes de lo que está pasando ahí adentro. Ver cómo se niega a veces la información o cómo se quieren desmentir realidades que ocurren, ¿viste? Como que te viene todo eso. Claro. Pero lejos de entrar en la violencia o en esos sentimientos de combate o lo que sea, de información y querer pelear, bueno, yo creo que se trata más de contar estas cosas
O sea, siento como esa responsabilidad de humanizar la situación de ahí y de lo que pasa, más que decir, no, vos tenés la culpa, vos no estás queriendo escuchar, vos lo estás censurando. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso como que soy muy agradecido de estos espacios y soy un agradecido de quien te escucha con atención, porque bueno, una vez que atravesaste ese enojo y esa furia que te sale al ver cómo se maneja la información o cómo se esconde de alguna manera, decís, no, vamos al revés, vamos a intentar hablar, que se escuche, que se sepa, que bueno, que pueda entrar a través de la conciencia o de la emoción de las personas, ¿no? Bueno, un poco esa es la forma en que siento que transito mis días al hablar de que estuve ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Es duro también, ¿eh? Ver las noticias, ver lo que pasa, ver que la gente no quiere empatizar, porque al final una cosa es estar a favor de vos podés tener una inclinación, no sé, ideológica, política, religiosa, que qué sé yo, todo, yo soy de los que cree que todo de alguna manera es respetable mientras eso no implique el sufrimiento de otro, ¿no? Y nada, no tener empatía con el sufrimiento de las personas ya me parece como que trasciende un poco lo humano para pasar a ser un poco más macabro, ¿viste? Y ahí estamos hablando de millones de personas que podríamos ser nosotros, o sea, nosotros, nuestras familias, que están sufriendo algo que no tiene nada, pero nada que ver con lo que ellos quieren, merecen o cualquier persona merece. Bueno, así es un poco como se vive a distancia, es duro. Yo te quería preguntar, Pablo, por la experiencia que fue el coordinar, más allá de que vos no sos médico, un equipo de médicos. Yo siendo médico, claro. me interesa mucho conocer, que me cuentes de primera mano. Entiendo que primero no son muchos los argentinos que estuvieron en la Franja de Gaza, uh-huh. y en ese sentido saber en la coordinación de un equipo de Médicos Sin Fronteras, ¿qué es lo que vos veías que sucedía dentro de los centros de salud, de los hospitales? ¿Qué medicación faltaba? ¿Cómo era la atención? O sea, ¿cómo le daban las manos para atender la cantidad de gente que llegaba? ¿Cuál era tu rol? Sí, bueno, no te dan las manos, porque realmente es tal el volumen de trabajo y de pacientes y de emergencias. Ahí lo que sucede mucho, muy regularmente, casi cada día, es tener que atender de volúmenes muy grandes de personas y de heridos, ¿no? Lo que son como emergencias como picos de emergencia donde llega un número súper elevado de pacientes. Entonces te toca ver de repente en un hospital o en un centro de salud gente tirada en el suelo, que ya no hay camas suficientes, que hay los médicos poniendo suero y colgando el suero donde pueden. Bueno, nada, como tocando muchos pacientes a la vez. A mí me toca coordinar. Y entonces, bueno, lo que como coordinador general de una operación de Médicos Sin Fronteras o cualquier otra organización que trabaja en emergencias humanitarias, en uh-huh. conflictos armados, te toca garantizar de que tus equipos estén coordinados, tengan la asistencia suficiente para cada uno cumplir su rol. En el caso de los equipos médicos, que puedan tener sus insumos, que puedan trasladarse de la mejor manera y más eficiente posible, de que tengan, bueno, todos los medios que se necesitan para solo concentrarse en el paciente. Sí. Por ejemplo, en Gaza lo que sucede es que los insumos médicos están extremadamente limitados. Yo trabajé 7 semanas, y en 7 semanas Israel no me permitió entrar ni un solo camión con insumos médicos. Esto que implica que los tratamientos médicos tienen que ir adaptándose según lo que tenés y no según lo que el paciente necesita. Y eso es muy complejo. Vos lo sabrás mejor que nadie, porque ya no se trata de, bueno, esta persona se puede tratar de manera, porque al final vos lo que tenés que garantizar es un tratamiento de calidad, digamos, ¿no? Por supuesto que es salvar la vida, pero de la mejor manera posible. Y ya cuando no tenés todos los insumos, ya sea medicinas o elementos de médicos que se necesitan, bueno, tenés que ir adaptando. Entonces a nuestros equipos les tocaba hacer operaciones complejas con anestesia local. Con eso lo que implica, ¿no? Un sufrimiento de la persona. Se salva, sufrió más de lo que sufriría con anestesia general. Con un tratamiento como se merece, ¿no?
Entonces eso son los desafíos que se van generando, y después como coordinador general de unas operaciones así, una de las principales funciones que tiene un coordinador es garantizar la seguridad de los equipos y de los pacientes que se acercan a esos lugares en donde vos vas a tratarle, garantizándole seguridad, porque las leyes internacionales dicen de que las operaciones humanitarias tienen que estar garantizadas y su seguridad tiene que ser garantizada, ¿no? Entonces ese era otro de los grandes desafíos. Nosotros pasábamos todas nuestras coordenadas, pasábamos nuestros movimientos por protocolos que están establecidos y están acordados con Israel. Entonces todo estaba hecho según lo que la fuerza de Israel solicitaba, que eso se acuerda y sucede en todos lados. Lo he hecho en Ucrania, en Etiopía, en Mozambique y en cualquier otro lugar donde he trabajado. Vos acordás con las diferentes partes cómo vas a operar, claro, para que tenés un lugar seguro. Dónde es tu lugar seguro, cómo te vas a mover, con qué coche. O sea, en ese lugar vos pasás la ambulancia, el tipo de ambulancia, cómo está identificada la ambulancia, la matrícula, quién va a ir adentro, cuántas personas, su DNI, su pasaporte. O sea, algo todo tiene distinto Gaza, ¿no? Porque hemos visto varios videos que circulan, capaz vos en primera persona, de ataques a hospitales, ambulancias que están perfectamente identificadas, por ejemplo, con Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional. Sí, exacto. Eso es la gran diferencia, que a pesar de seguir todos esos protocolos, de garantizar todo eso, de ser súper transparente para con lo que vos haces y cuáles son tus objetivos, la seguridad no está 100% garantizada. Hace poco atacaron el hospital de Al-Nasser en Han Yunis. Ese hospital se reabrió mientras yo estaba coordinando equipos ahí. Fue como un poco el objetivo durante mi estancia. Yo lo vi totalmente destruido e inoperativo. Es el hospital en donde he visto destrucción de elementos y de instrumentos médicos que me sorprendió ver destruidos, como incubadoras, lo cual yo no entendí para nada. O sea, es difícil de entender porque cual sea que sea la operación militar que vos estés llevando adelante, destruir una operadora. Bueno, yo no soy especialista militar, no entiendo por qué, pero bueno, en ese lugar se había decidido destruir las incubadoras. De bebés. De la neonatología. De neonatología para bebés que nacen prematuros, necesitan sobrevivir apenas nacen. Eso destruían en el hospital. Bueno, eso estaba destruido en el hospital cuando nosotros llegamos y hubo que trabajar con ingenieros y equipos técnicos para poder repararlos o de algunos sacar algunos repuestos para rearmar y lo que sea. Y después de 6 semanas, después de algunas semanas... O sea que ese hospital vos viste cómo se pudo volver a poner en pie el funcionamiento. Sí, exacto. ¿Fue cuándo? ¿Cuándo se logró volver a poner en pie? Durante mayo. Yo entré el 2 o 3 de mayo y 3 semanitas después ya está operando otra vez. Porque el bombardeo fue hace muy poco. Claro, es un hospital que estuvo en funcionamiento un año, ponele. Sí, prácticamente exacto. Y volvió a ser bombardeado. Y ahora vi que fue otra vez bombardeado. Bueno, había sido ya un par de veces durante este año. Y ver las imágenes de cómo bombardean un hospital donde vos estuviste trabajando, donde vos sabés que tus compañeros y compañeras están trabajando y donde vos sabés que no pasa otra cosa más que el tratamiento de personas civiles, genera mucha impotencia y mucha bronca, ¿no? Es un lugar en donde se están salvando vidas y ocurren cosas que no hacen más que quitar vidas, ¿no? Entonces, es ver esos lugares que no son respetados realmente, como que genera mucha impotencia, principalmente porque no me lo invento yo, no te lo inventas vos, hay leyes internacionales que avalan que los hospitales y la transparencia, lugares donde las actividades son puramente médicas y hay una transparencia para con lo que está sucediendo, realmente duele mucho que no sean respetados. Pero sí, eso es lo que hacíamos también, que decía al principio, así como ocurren cosas horribles, también ocurren cosas maravillosas. Ver que equipos, que técnicos pueden reparar una incubadora y un par de semanas después ves un bebé chiquitito así, respirando y ahí moviéndose y sobreviviendo dentro de una incubadora y ver cómo la madre
que luchó un montón para llegar a ese hospital, porque hay que pasar por lugares llenos de escombro, calles que no son más calles, que salir de una carpa, bueno, ir como atravesando lugares muy complejos y muy inseguros para llegar a este hospital, que se reabrió con el esfuerzo de la gente para que su bebé prematuro salga y esté dentro de una incubadora, sobreviva y se vaya a casa, bueno, a casa, a la carpa en donde viven, con fuerza y con una vida como sana. Son de esas cosas maravillosas que suceden todavía en la Franja de Gaza y que hacen que la esperanza no se pierda, ¿no? De que la vida, ante toda fuerza maligna y destructiva, la vida de los seres humanos todavía permanece, digamos. Bueno, Pablo, te queremos agradecer mucho, la verdad, por tomarte el tiempo. Sabemos que estás empezando una etapa de trabajo nuevo para justamente, nos comentabas antes, ¿no? Empezar a contar un poco esto de manera profesional, como tomándolo como parte de tu trabajo. Así que nada, si querés contarnos cómo vas a encarar esta etapa nueva profesional de tu vida, también es un espacio para que lo puedas contar, y desde ya agradecerte mucho por tomarte este tiempo para poder venir con nosotros, con Pato, conmigo a los estudios de La Izquierda Diario y que podamos ser también un medio en donde se cuente esta experiencia tan fuerte que vos tuviste y viviste en la Franja de Gaza coordinando un equipo de Médicos Sin Fronteras, y que seguramente haya mucha gente que esto que vos contás lo viva de una manera en donde le ayuda a pensar y a reflexionar lo que se está viviendo en ese lugar, que a veces por videos es difícil de entender, pero cuando te lo cuenta alguien en primera persona lo que vivió desde el lado de lo brutal, lo horroroso, pero también desde el lado de la fortaleza y desde la fuerza que tiene esa gente que sigue peleando por tener una vida digna, ¿no? Que merezca ser vivida. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, como bueno, ahora ya alejado un poco del mundo humanitario en terreno, ahora empecé un proyecto que se llama Nexos. De hecho, el lema es Nexos construyendo puentes humanos, donde mezclo un poco, bueno, mi parte profesional de ingeniero civil y mi parte profesional como coordinador en el sector humanitario. Y bueno, como les contaba, o sea, toda esta experiencia en diferentes países me permitió liderar equipos en situaciones súper complejas y poder generar herramientas para lo que es diferentes situaciones extremas en lo que es coordinación de equipo, liderazgo y resolución de conflictos. Todo esto lo he trasladado a charlas que estoy ofreciendo. Y bueno, un poco es trasladar también estas experiencias, estos lugares, al haber vivenciado esto en primera persona, a cualquier otro contexto. Al final, aprender a resolver un conflicto de un equipo en estos lugares te permite después poder resolver conflictos de equipo en cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, esa experiencia la he trasladado a una serie de charlas y que voy llevando por diferentes espacios. Ojalá puedan servir y pueda trasladar eso, ¿no? Al final no se trata solo de hacer ahí, también de poder llevar de ahí a otros lugares. Por lo cual, bueno, nada, estoy súper agradecido de haber estado acá y eso, gracias por el espacio para poder hablar de esto, ¿no? De seres humanos que están sufriendo cosas injustas y que lo único que quieren es poder tener una vida normal y digna, como se merece cualquier ser humano. O sea que gracias por el espacio. No, gracias a vos por la experiencia. Muchas gracias.